Sí quiero reseñar o hacer hincapié en la previsión legal que se establece en el 150, cuando prevé que la valoración de más de un criterio procederá en concreto en la adjudicación de los contratos de suministro, salvo que los productos a adquirir estén perfectamente definidos, porque estén normalizados y no sea posible variar pues los plazos de entrega ni introducir ningún tipo de modificación, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación. Eso es lo que viene a establecer el artículo 150, en cuando se establece que la evaluación de más de un criterio. En principio hay que utilizar, pero yo creo que en el acuerdo marco este que es del viernes son 4 criterios los que se prevén, ¿no? Aunque también te permite utilizar un solo criterio cuando esté perfectamente normalizado y no vayas a introducir ningún tipo de irte solamente al precio, ¿no? Aquí también os cito varios informes, en este caso uno de la Junta Consultiva, sobre la experiencia como criterio de solvencia, ¿no? Yo os voy a introducir esto porque esto no solamente se refiere al contrato de suministro, también se refiere a todo tipo de contratos, ¿no? Ya en el año 2006, en relación con la justificación de la experiencia, ¿no?, en los contratos, ya venía o nos indicaba que es obvio que para acreditar la experiencia es necesario certificado de los organismos adjudicatores o adjudicatarios, ¿no?, sin que sea suficiente las meras relaciones de las empresas que puedan presentar. Es decir, que hace falta un certificado por parte de las entidades contratantes, no una relación que pueda presentar la empresa de los trabajos que haya podido participar o haya podido realizar, ¿no? También este informe, que es interesante, nos dice que para que pueda resultar acreditativo de la experiencia, se necesita que el contrato haya sido ejecutado, no siendo suficiente la adjudicación. Entonces es importante fijarse en que esos certificados hablen de la buena ejecución o no del contrato y no solamente de la adjudicación del contrato. Bueno, también os recuerdo, porque siempre en las mesas de contratación siempre se está con las posibilidades de subsanar o no subsanar, y siempre me viene a la memoria un informe del año 2009 sobre la posibilidad de subsanar incluso la firma en el tema de la proposición económica, ¿no? Siempre en las mesas siempre se discute, y yo creo que eso se ha ido, bueno, la misma Junta Consultiva y la misma jurisprudencia ha venido a establecer carácter no formalista, ¿no?, y sobre todo favorecer lo que es la posibilidad de participación de empresas, que al final es en beneficio de la propia administración, ¿no?, en tanto que pueda tener más ofertas, ¿no? En este supuesto concreto, pues se pudo subsanar lo que fue la firma en la proposición o la proposición económica, y dándole el plazo para que pudiera subsanar, ¿no? Y también en citaros un informe de 31 de marzo de la Junta Consultiva en cuanto a los criterios de la baja temaria deben de estar en el pliego para su apreciación. Es decir, que eso siempre... Este informe es del año 2008, de 31 de marzo, y concluye diciendo que la Junta Consultiva entiende que para que pueda ser ponderada si una proposición no puede ser cumplida por considerar que se trata de una oferta anormalmente baja, tanto durante la vigencia de la Ley de las Administraciones Públicas bajo la forma de adjudicación de concursos como de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando se apliquen diversos criterios de la oferta, es requisito que en el pliego de cláusula esté especificado los criterios objetivos para poder apreciar esa baja. Así que eso es importante recordarlo, para que en los pliegos siempre estén esos criterios, ¿no?, para poder apreciar esa oferta anormalmente baja, ¿no? Ya hemos visto la adjudicación de forma ordinaria, abierto y restringido, y ahora señalamos que la posibilidad del procedimiento negociado en una serie de circunstancias que vienen previstas en la Ley de Contratos, ¿no? Yo os las enumero, las voy a decir solamente en principio, me detendré en las más características, que cuando, en primer lugar, cuando se trata de adquisición de bienes muebles integrantes del patrimonio histórico español. Bueno, previa valoración de la Junta de Calificación, valoración y exportación. En segundo lugar, también será posible el procedimiento negociado cuando se trate de productos que se fabriquen exclusivamente para fines de investigación, experimentación, estudio o desarrollo. Y esta condición no se aplica a la producción en serie destinada a establecer la viabilidad comercial del producto o a recuperar los costes de investigación y desarrollo,
Ese es otro supuesto de procedimiento que es posible adjudicarlo mediante el procedimiento negociado. También es posible cuando se trate de entregas complementarias efectuadas por el proveedor inicial que constituyan bien una reposición parcial de suministros o instalaciones de uso corriente o bien una ampliación de los suministros e instalaciones existentes, si el cambio de proveedor obligase al órgano de contratación a adquirir material con características técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y mantenimiento desproporcionados. La duración de estos contratos, así como de los contratos renovables, no puede tener, por regla general, no podrá tener una duración superior a 3 años. Este supuesto sí es importante y relativo a las entregas complementarias, ¿no?, para la utilización del procedimiento negociado. Hay otro supuesto cuando se trata de adquisición de mercados organizados o bolsas de materias primas, de suministro, sujetos a cotización. Este supuesto no estaba previsto en el antiguo texto refundido, ¿no? Es un supuesto nuevo que se incluyó con la ley de contratos del sector público. También cuando se trate de suministros concertados en condiciones especialmente ventajosas con un proveedor que cese definitivamente su actividad comercial o con los administradores de un concurso o a través de un acuerdo judicial o un procedimiento de la misma naturaleza. Este supuesto tampoco estaba previsto en la anterior ley, ¿no? Y ya se recoge en el texto refundido, ¿no? Este supuesto sí se ha utilizado últimamente, en la época esta de crisis, de empresas, sí se ha utilizado en algunos ayuntamientos como uno de los supuestos de contratación mediante procedimiento negociado, ¿no? En todo caso también cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros. La ley aquí ha elevado, ¿no?, considerablemente el valor de los contratos de suministro que como único criterio del precio puede hacerse mediante procedimiento negociado. La verdad que lo ha elevado a una cuantía importante. Por el antiguo, aquí hago una comparativa del antiguo texto refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas, que fijaba de forma común 30.000, un poquito más de 30.000 euros. Esta cantidad se elevaba a 48.000 y algo para los suministros de fabricación, cuando los bienes debían ser elevados con arreglo a las características peculiares. El umbral se elevaba a 60.000 para los contratos de adquisición de productos consumibles, perecederos, de fácil deterioro, y la ley ha refundido todo y como único criterio en materia de precio para utilizar el procedimiento negociado lo ha elevado o lo establece en 100.000 euros, ¿no? Ha elevado considerablemente lo que va a ser los procedimientos que se van a adjudicar mediante el procedimiento negociado. Hay que decir que el texto refundido ha eliminado dos supuestos de contratos de suministro en los que con arreglo a la antigua ley de contratos de administraciones públicas, podían adjudicarse mediante procedimiento negociado. Uno es el de aquellos contratos referidos a bienes cuya uniformidad hubiese sido declarada necesaria para su utilización común por la Administración, siempre que la adopción del tipo que se trate se hubiese efectuado previo independientemente en virtud de concurso, y otro, las adjudicaciones de los contratos que fuesen consecuencias de un acuerdo o contrato marco, siempre que este último hubiese sido adjudicado con sujeción al texto refundido de las administraciones públicas antiguo, ¿no? Este era el antiguo artículo 182. La nueva ley lo ha quitado como dos supuestos de procedimiento negociado, pero también el texto refundido recoge dos formas o procedimientos de adjudicación, de alguna manera extraordinario en relación con la adjudicación de los contratos de suministro. El que se refiere, por un lado, a los contratos menores, que podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y se cuente con la habilitación profesional necesaria para la realización de la prestación correspondiente, y con referencia al contrato de suministro serán considerados contratos menores aquellos cuya cuantía no exceda de 18.000 euros, excluido el IVA. De conformidad con la doctrina de la Junta Consultiva y un informe del año 99 ya, antiguo, señala que los contratos menores de fabricación podrán utilizarse cuando estemos ante un contrato de cuantía inferior a 18.000 euros, que es la cuantía establecida por el texto refundido para los contratos menores de suministro. Encontré un informe del año 2010 de la Junta Consultiva de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre aspectos relativos a cómo cuantificar el importe de determinados contratos de suministro a efectos de considerarlos como contratos menores, ¿no? Es interesante porque este informe del año 2010 señalaba, la Junta Consultiva, os leo literal textualmente, dice que para establecer tal criterio, esta Junta Consultiva considera conveniente tener presente el concepto doctrinal del contrato como institución jurídica, así como sus elementos esenciales, es decir, el sujeto,
el objeto y la causa. Señala la Junta que existirá un único contrato cuando haya coincidencia de los tres citados, de los tres elementos, es decir, del sujeto, del objeto y de la causa. Es decir, cuando la prestación a realizar para atender una necesidad haya de contratarse con un mismo sujeto para realizar un mismo objeto y motivado por una misma causa. Por el contrario, tendremos que formalizar contratos distintos, esto es cuando se utiliza el contrato menor como divididos en lotes. Entonces, nos indica la Junta Consultiva que deberá formalizarse contratos distintos desde el momento en que la adecuada ejecución de la prestación a realizar motive que uno de estos tres elementos varíe, aunque haya coincidencia en los otros dos. A este respecto, dice que señala, si continúa la Junta Consultiva en este informe, diciendo que teniendo presente la causa contractual como uno de los elementos que delimitan cada contrato, podremos llegar a la conclusión de que no existirá fraccionamiento fraudulento del objeto contractual cuando, tras haberse realizado un primer contrato, haya que volver a contratar con el mismo contratista la misma prestación, debido a una necesidad nueva, no previsible en el momento de realizar el primer contrato. Dice que de ahí la importancia de que, aun no siendo preceptivo, las mínimas formalidades de contratación menor vayan acompañadas de una elemental memoria. El contrato menor debe ir acompañado de una memoria que justifique la necesidad de ese contrato menor, que servirá para concretar la causa del contrato y, por lo tanto, para que no nos puedan acusar o decir que ha sido fraudulento la división en lotes para acudir a estos contratos menores. Esto lo traigo a colación porque estamos hablando del contrato menor y ya sabemos cómo la Administración, pues, hay que ser exhaustivo en que establecer una memoria en los contratos menores de que establezca la causa por la cual, que es lo que nos pueda diferenciar ese contrato menor y que no puedan decirnos que ha habido una división fraudulenta o sea, hemos faseado el lote, una determinada prestación para utilizar esta figura del contrato menor, ¿no? que es bastante utilizada por las administraciones, ¿no? También hay un informe de la Comisión Consultiva de Contratación que me han parecido interesante, del año 2010, sobre la posibilidad de contemplar en el pliego una hipotética subida del IVA. Es decir, aquí estaba refiriéndose a un cambio de IVA que hubo durante la ejecución del contrato, y este es de la Junta de Andalucía, ¿no? La Junta Consultiva concluye que la obligación de asumir por parte de la Administración la elevación del tipo de impuesto al valor añadido impide que se pueda contemplar en el pliego de cláusula administrativa. Es decir, que en caso de una subida de IVA durante el tiempo de ejecución, tú no puedes contemplar en el pliego de condiciones que lo asuma el contratista, sino que ese cambio de IVA lo va a tener que asumir la Administración. Bueno, ahí os quería comentar que en el Ayuntamiento de Málaga tenemos un manual de tramitación de los contratos menores. Esto no es obligatorio, pero es un manual que se hizo para los contratos menores, que incluye el contrato de suministro, no solamente para el suministro, también para obras o para servicios, ¿no? Y a partir del ejercicio presupuestario de 2010, respecto a todos los contratos menores, se van a realizar siguiendo el procedimiento negociado sin publicidad, salvo el 10% de lo presupuestado, que seguirá en una serie de materias que se consideraron más porque eran necesarias por agilidad, que era en el área de alumbrado, arreglo de colegios, edificios municipales, mejoras en la vía pública, zonas verdes y mobiliario, al objeto de dotarlo de una mayor transparencia y publicidad. Es decir, este manual lo que trataba era de que los contratos menores, la mayoría, el gran porcentaje, el 90%, y salvo el 10% en esas materias, porque se consideran que eran más ágiles y que era necesario, sí va a ser con los trámites del procedimiento negociado sin publicidad. Sí, que eso implica, bueno, pues una mayor posibilidad de que contratistas puedan acudir en el contrato menor, como bien sabéis. Entonces, digo que eso es que el propio ayuntamiento ha establecido unas mayores necesidades o exigencias de tramitación, ¿no?